Mi nombre es Andrés Rivas. Tengo 37 años, pero esta historia ocurrió hace más de 2 décadas, cuando apenas tenía 17 y era cadete en el Colegio Militar San Francisco de Paula, una institución con más años que la ciudad misma. Aquel lugar parecía detenido en el tiempo. Las paredes estaban revestidas de piedra gris, los techos eran tan altos que la voz rebotaba con eco, y los pasillos parecían corredores sin fin. Tenía la sensación de que si me perdía allí adentro, nadie me encontraría jamás. Cuando ingresé, todo me parecía impresionante, hasta que llegaron las primeras advertencias. Si te toca guardia en el ala este, reza. Nunca mires a los ojos del oficial de los viernes. Y si alguna vez ves a un cadete que no conoces, con uniforme antiguo, no le hables. Al principio creí que eran bromas para asustar a los nuevos. Pero había algo en la forma en que los veteranos lo decían, como si no fuera una advertencia, sino una sentencia inevitable. Me asignaron a la compañía C, ala este, 4º piso. Ese sector era extraño. Las luces siempre parpadeaban. Había una humedad persistente en el aire, como si el edificio respirara. Incluso cuando estábamos en formación, el piso crujía bajo nuestros pies como si algo se moviera por debajo. Lo más inquietante era el aula 47. Estaba cerrada con cadenas oxidadas y una placa mal pulida decía: inactiva, prohibido el ingreso. Un compañero, Vargas, me contó que en 1983 un cadete llamado Luján se había encerrado en esa misma aula y que días después lo encontraron colgado del ventilador, con los ojos abiertos y las manos marcadas con símbolos extraños. Desde entonces ningún instructor se atrevió a volver a dar clases ahí. Y aunque cambiaban a menudo las cerraduras, siempre se volvían a abrir. Yo me reía por dentro. Pensaba, historias de soldados aburridos, eso es todo. Hasta que me tocó guardia nocturna. Era martes. El clima estaba seco, sin viento, sin luna. Me tocaba cubrir de las 23 a las 3, el turno más largo y solitario. Me entregaron una linterna y una radio que apenas funcionaba fuera del cuarto de control. Caminé por los pasillos intentando no pensar en nada, pero no se podía evitar. En ese silencio tan abrumador, hasta el zumbido de los fluorescentes parecía un grito lejano. A eso de las 0:40, pasé frente al aula 47. Me detuve. La puerta estaba entreabierta. Parpadeé. Juraría que la había visto cerrada y encadenada el día anterior. Me acerqué. No había cadenas. Solo una pequeña abertura por la que se escapaba un olor a tierra húmeda y madera podrida. Me tragué el miedo y apunté la linterna hacia el interior. La sala estaba cubierta de polvo, pero había huellas frescas en el suelo, huellas de botas militares, y en el pizarrón, como si alguien las acabara de escribir, se leía una frase con una especie de tiza roja, aunque parecía más espesa. No saldrás. El aire se volvió más frío. El vaho salía de mi boca. Di un paso hacia atrás y en ese instante todas las luces del pasillo se apagaron. La radio emitió un pitido seco y luego silencio total. Quise correr, pero me quedé congelado. Algo, al fondo del aula, se movía. Un crujido, luego otro, y después lo escuché. Pasos. 1, 2, 3. Como si alguien caminara con ritmo militar dentro del aula. Pero cuando apunté la linterna, no había nadie. Me giré para escapar,
pero la puerta detrás de mí ya estaba cerrada. No la había oído cerrarse, ni una bisagra, ni un golpe. Estaba simplemente cerrada. Sentí un cosquilleo en la nuca, una respiración, no la mía. Y entonces lo vi reflejado en el vidrio opaco del aula. Un cadete parado justo detrás de mí. Uniforme antiguo, botones dorados, gorro de la época de la dictadura, inmóvil, inexpresivo. Quise gritar, pero no tenía voz. Cuando reaccioné, estaba en el cuarto de limpieza. No sabía cómo había llegado hasta ahí. Las manos me temblaban. Estaba empapado en sudor y tenía marcas en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Lo más espeluznante fue que, al revisar la cámara de seguridad al día siguiente, no aparecía nadie más en el pasillo. Pero en el reflejo del vidrio del aula 47, sí estaba ese cadete parado detrás de mí. Dicen que los colegios militares están cargados de historia, de disciplina y de sombras. Pero yo sé algo más. Hay cosas ahí dentro que nunca se fueron, y no todas te dejan irte tan fácil. Después de la aparición de los cadetes colgados, mi mente ya no fue la misma. No podía mirar una cuerda sin que el aire se me escapara. Algo en mí se quebró. Lo que antes era parte del paisaje, los uniformes impecables, los desfiles marciales, el eco de las botas golpeando el suelo ahora, me provocaba náuseas. Había presenciado algo que no debía ver. Algo que estaba enterrado, sí, pero que seguía vivo. O al menos consciente. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que el cansancio extremo, la presión constante, me estaban jugando una mala pasada. Pero los demás lo notaron. No porque supieran lo que yo había visto, sino porque mi presencia ya no era la misma. Algo en mis ojos, me dijeron, se había vaciado. Me contaron que hablaba solo por las noches, que gritaba en sueños, que deambulaba por los pasillos sin recordar haberme levantado. Una noche, me desperté empapado en sudor. Lo raro no fue eso, sino que tenía las botas puestas y en la mano una tiza blanca. Había escrito algo en la pared mientras dormía. Una sola palabra repetida 10 veces. Luján, Luján, Luján. Luján, 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 Luján. No conocía a nadie con ese nombre. Al menos, no en mi promoción. Pero algo me impulsó a investigar. En los archivos viejos de esos que no están digitalizados, que huelen a humedad y miedo, encontré lo que buscaba. Luis Luján, cadete. Año 1977. Según el expediente, desertó una noche y fue encontrado colgado días después, en el depósito de armas. Pero al leer entre líneas, descubrí detalles omitidos. Rumores de que no estaba colgado del cuello, sino de los pies, como si algo lo hubiera arrastrado al revés hacia la muerte. Lo enterraron en el patio norte. Pero según algunos veteranos, su tumba siempre estuvo vacía, sin tierra removida, sin flores, sin visita alguna. Una noche, impulsado por algo que no supe definir, fui hasta allí, solo, bajo la lluvia. La cruz de madera apenas se sostenía. Cuando la toqué, escuché una voz junto a mi oído. Una voz que no pertenecía a ningún ser vivo. Te estaba esperando, Andrés. Corrí como jamás en mi vida. Pero no pude huir de lo que vino después. Los espejos comenzaron a mentirme. Cada vez que me miraba, notaba un pequeño desfase. Un gesto,
un parpadeo, una respiración que no coincidía, hasta que, una noche, mi reflejo me sonrió. Me sonrió cuando yo no lo había hecho. Y luego levantó la mano. Me llamó con un gesto, como si quisiera que entrara con él. Rompí el espejo con los puños. Me sancionaron. Dijeron que necesitaba ayuda, que el entrenamiento me estaba afectando. Pero lo que nadie entendía era que yo ya no sabía qué era real, porque lo irreal se había filtrado en este mundo y estaba creciendo. Solo Franco me creyó, mi compañero de habitación. Él también había visto sombras extrañas, escuchado voces desde el subsuelo. Una noche decidimos colocar cámaras en el pabellón donde ocurrieron los supuestos suicidios. Dejamos todo listo y nos escondimos cerca, monitoreando desde una notebook. A la 1:33 AM lo vimos. Una figura con uniforme antiguo apareció en el pasillo. No caminaba, flotaba, y detrás de ella, otras más. Siluetas sin cabeza, como si revivieran un castigo eterno. Franco me apretó el brazo con fuerza. No están repitiendo sus muertes, Andrés. Están reclutando. Esa frase se me quedó grabada. Horas después, me despertó un golpe seco en la puerta. Abrí y lo vi. Era un instructor. Uno que, según todos, se había quitado la vida el año anterior. «Acompáñame», Cadete dijo con voz hueca. Mi cuerpo obedeció, aunque mi mente gritaba. Me llevó por los pasillos oscuros hasta una trampilla en el piso del comedor, una puerta que nunca había notado. Vieja, de madera astillada, me empujó adentro. Caí varios metros, oscuridad total. El aire era denso. Olor a sangre seca, pólvora y podredumbre. Encendí la linterna y ahí estaban. Decenas de pupitres antiguos, alineados. En cada uno, un cadáver. Cadetes. Algunos colgando con sogas invisibles, otros con los ojos abiertos, vidriosos, fijos en mí. Y al fondo, una figura. Una mezcla de carne joven y podredumbre. Luis Luján. Hablaba, pero no con una sola voz. Decenas de gargantas hablaban a través de él. Voces superpuestas, disonantes. Este lugar no forma soldados. Cría almas para la guerra que viene. ¿Qué guerra?, pregunté, sin saber cómo aún podía hablar. La que comenzó en 1976 y nunca terminó. Desde entonces, cada año desaparecen cadetes. Siempre hay una excusa. Una baja por salud mental, una transferencia, una deserción. Las familias reciben cartas falsas, las historias se repiten. Franco desapareció el mes siguiente. Dijeron que se fugó, pero yo lo vi entrar al comedor esa noche. Él también recibió la invitación. El video de las cámaras se fue con él, pero yo lo vi. Nadie puede quitarme eso. Me dieron de baja. Dijeron que era inestable, peligroso. Pero aún hoy, exalumnos me escriben. Por foros anónimos, cuentan cosas parecidas. Voces, reflejos alterados, sueños recurrentes con una misma aula sellada. La 47. Yo sé que ese lugar no entrena soldados. Alimenta algo más antiguo, algo que consume voluntad, identidad y alma. Ahora vivo lejos, solo. Pero hay noches como esta en las que los escucho marchar en el pasillo, las botas, el canto y esos susurros. Uno más, uno más, uno más. Entonces, me despierto, con el uniforme puesto, la tiza en la mano y mi reflejo, sonriendo
Esta fue la historia de los entes del colegio militar. Historias de horror paranormal. ¿Tú crees que un lugar marcado por la violencia y el sufrimiento puede convertirse en un ente en sí mismo, uno capaz de devorar la cordura y la vida de quienes lo habitan? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces algún lugar así? Y si quieres recibir un saludo especial en el próximo video, no olvides escribir tu nombre y desde dónde nos ves. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame la próxima noche, cuando regrese con otro relato oscuro en Leyendas Oscuras.